Nicolás Dujovne. Buenas tardes, Luis Majul saluda. ¿Cómo va? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué significa este blanqueo? Bueno, un blanqueo es básicamente una oportunidad para que aquellos que han estado evadiendo sus obligaciones tributarias exterioricen su patrimonio nuevamente y, digamos, lo pongan nuevamente bajo la órbita fiscal y puedan utilizarlo también, puedan volver a utilizarlo en la Argentina sin estar infringiendo la ley, ¿no? Entonces es la posibilidad para los contribuyentes que por algún motivo pasaron al lado, digamos, no declarados sus patrimonios, de que vuelvan a declararlos. Para el Estado es la oportunidad de recaudar más impuestos y de agilizar también la actividad económica, porque muchas de estas personas quieren de repente emprender un proyecto y no tienen fondos declarados para hacerlo. ¿Cuánto dinero podría recaudar? O mejor dicho, ¿qué expectativa de recaudación tiene el gobierno? Mira, no sé cuál es la expectativa de recaudación del gobierno. Lo que se estima es que hay aproximadamente unos 300.000 millones de dólares en activos no declarados de los argentinos. Afuera y adentro. Entre afuera y adentro, sí. Se estima que hay unos 200.000 millones de dólares en activos financieros no declarados fuera del país y otros 100.000 millones de dólares entre propiedades fuera del país y mayormente en propiedades no declaradas en la Argentina, ¿no? Entonces, si se presentase un 10%, estaríamos hablando de que se han exteriorizado 30.000 millones de dólares. Si se presentase un 20% de eso, unos 60.000 millones de dólares. Bueno, y cómo ingresa eso a las arcas públicas depende de las opciones que tome ese contribuyente, porque va a haber una opción mediante la cual el contribuyente va a poder pagar una penalidad que no se sabe exactamente si va a ser 10%, 15%, no sé, hasta que no conozcamos el proyecto es muy difícil, pero supongamos que es 10%. Paga ese 10% que entra como un recurso fiscal al gobierno y los fondos siguen en manos de la persona dueña de ese patrimonio, o esa persona también puede optar por no pagar una penalidad, sino que suscribir un bono del gobierno a una tasa de interés cercana a cero, en un bono que no se pueda vender por algún tiempo. Y si eso es así, esos bonos engrosan la liquidez del gobierno, que probablemente podría estar fuera de los mercados sin necesidad de emitir deuda por bastante tiempo, ¿no? Nicolás, Gustavo Noriega te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Por qué no funcionaron los blanqueos durante el kirchnerismo y qué de diferente habría en este caso para que sí funcione? Yo creo que hay dos cosas, Gustavo. Una es el contexto local. Los blanqueos del kirchnerismo, el último blanqueo serio, diría el intento serio fue el del 2009, en el cual se exteriorizaron unos 5.000 millones de dólares. En ese momento la Argentina ya tenía una prima de riesgo país muy alta, es decir, los bonos de Argentina rendían mucho, lo que mostraba que tanto los inversores del exterior como los argentinos no confiaban mucho en tener activos locales, ¿no? Y hay un factor externo muy importante, que es que entre el 2009 y la actualidad aumentó muchísimo la presión internacional en todos los países hacia el blanqueo, con regímenes de intercambio de información entre casi todas las administraciones tributarias de los distintos países. Entonces, no solo para los argentinos, sino para los habitantes de cualquier país del mundo, hoy es mucho más difícil tener fondos no declarados y poder utilizarlos, ¿no? Entonces se da la paradoja de que hay gente que tiene patrimonios altísimos y que no los puede usar. Y entonces yo diría que este blanqueo que encara la Argentina se parece mucho a otros que hemos visto en países avanzados, en países vecinos, y se da en un contexto en el cual los bonos de la Argentina, en vez de rendir 15% en dólares, rinden 6%. Entonces, eso muestra que hay una mayor confianza en los activos locales. Entonces, tanto desde el punto de vista externo como desde el punto de vista de las condiciones internas, da la sensación de que este blanqueo va a ser mucho más amplio que el de 2009. ¿Y te parece una buena decisión desde el punto de vista de la política económica e incluso social empezar a pagar juicios a jubilados? Y en todo caso, ¿de qué juicios estamos hablando? Bueno, estamos hablando de los juicios por, el Estado estuvo pagando algunas jubilaciones por debajo de lo que estipulaban las cláusulas de ajuste. Los jubilados fueron a hacer juicio al Estado, el Estado estuvo pisando el pago de esos juicios, demorándolo. Estamos hablando de gente de edad avanzada que muchas veces no puede llegar a cobrar esos fondos. Entonces, desde un punto de vista de estricta justicia, me parece muy bien que se utilice para eso, ¿no? Si es que hay fondos, y bueno, el blanqueo puede ser la ocasión de tener esos fondos para hacer pago a esos juicios, que además, de hecho, ya el Estado los está perdiendo. Entonces, más allá de que uno quiera o no quiera,
corresponde pagarlos porque si no las deudas se acumulan, ¿no? Claro. Sí, está muy bien. Estamos hablando con Nicolás Dujovne, economista y exdirector del Banco Central. Nicolás, te voy a hacer una pregunta que le hice a un par de ministros y no me supieron responder. A ver si vos me podés ayudar. ¿No sería relativamente fácil en este siglo XXI con el avance tecnológico que hay, cuando se aplica un tarifazo, discernir, no sé, entre clubes de barrio y grandes contribuyentes, por ejemplo? Mira, no sé si es tan fácil. Yo creo que en todas estas cosas siempre se cometen arbitrariedades. Es más fácil también establecer un mecanismo para, después de que uno cometió el error, ese error se pueda subsanar, ¿no? De entrada creo que es bastante complicado tener tan identificado a cada uno de los contribuyentes. Sí, pero bueno, y entonces, desde el punto de vista de la política económica, ¿no es como errático decir, meto un tarifazo de 2000% y después voy para atrás y hablo con uno y hablo con otro y voy a la Patagonia o es bueno corregir? No, yo creo que es bueno corregir, pero también, digamos, partamos de la base de que hay algunos usuarios de servicios públicos que no han tenido aumentos en los últimos 15 años, en los cuales acumulamos una inflación de 1.300%. Entonces, digamos, sea club de barrio, sea fábrica de pastas, o sea no sé qué, bueno, es muy probable que tengan que pagar 400 o 500% más de aumento en la luz, porque parten aparte de un nivel tan bajo que ese 400 o 500% en monto sigue siendo una cifra relativamente baja. Es decir, no es gratis producir ni el gas, ni la electricidad. Entonces, por más romántico que sea el club de barrio, de repente tiene que pagar un aumento. Es así, digamos, no es gratis. Porque uno tiene que pensar que los recursos no son infinitos y en última instancia hasta puede haber usos más eficientes en términos de la distribución del ingreso que el club de barrio o la fábrica de pastas, con todo lo romántico que nos parezca. Nicolás, ¿vos sos optimista, pesimista, relativamente pesimista o relativamente optimista respecto al futuro inmediato? Porque primero se hablaba de una inflación de menos de 2 dígitos, de menos de 2 puntos en agosto, en julio creo. Después lo corrió en agosto, ahora lo están corriendo en septiembre. Bueno, no sé quién lo corre. Yo creo que es bastante probable que la inflación se acerque bastante al 2% muy pronto, en junio, por ejemplo. ¿Ah, sí? Inclusive hasta que puede estar por debajo del 2% en junio. ¿En junio? Mira vos. En junio. Yo creo que puede ocurrir tranquilamente. Las mediciones que estamos conociendo en los últimos días nos muestran una inflación núcleo, esa que excluye los productos estacionales y los regulados, ya por debajo del 2%. Y sin subas a la vista en bienes regulados, me parece que en junio podemos estar en el 2%. Entonces, creo que eso puede ocurrir. Si eso ocurre, junio va a ser el primer mes del año en el cual los salarios ajustados por inflación crezcan con respecto al mes anterior. Van a seguir siendo inferiores a los del año anterior, por supuesto, durante todo el año, pero creo que sí, a partir de junio vamos a tener alguna mejora con respecto a lo que ocurrió en los primeros meses del año. Pero baja inflación no es sinónimo de crecimiento, ¿no? No, baja inflación con salarios post-paritarias significa una moderada recuperación del poder de compra de los salarios. Algún alivio para el consumo que estuvo golpeadísimo en la primera mitad del año. La gran duda es, bueno, cómo engancha eso con alguna otra cosa del lado de las exportaciones, de la inversión, donde las cosas vienen lentas, pero también vamos a empezar a ver cosas, ¿no? Entonces yo no tengo dudas de que vamos a un segundo semestre que va a ser mejor que el primer semestre. El ritmo, la magnitud, bueno, está por verse, pero seguramente va a ser un poco mejor porque en el primer semestre se concentró el impacto del pase a precios de la devaluación más las subas de tarifas con los salarios viejos. Entonces, sin esos dos impactos y con salarios nuevos, vamos a estar un poco mejor. ¿Cuánto mejor? Bueno, lo iremos viendo, ¿no? Bueno, aprovecho para preguntarte, Nicolás Dujovne, con él estamos hablando, economista, director del Banco Central y co-conductor junto con Carlos Pañi de Odisea Argentina en TN. ¿Qué impresión te dio Leonardo Fariña cuando lo fueron a entrevistar? Sobre todo, teniendo en cuenta que se lo tiene como una especie de experto en diseños para lavar dinero. Bueno, se ve una persona mucho más frágil que la que veíamos hace 2-3 años, ¿no?
más asustada, que ha bajado a la realidad, una realidad bastante complicada por la que tuvo que pasar, 2 años en la cárcel, donde estuvo puesto en la cárcel básicamente para que no hable. Entonces se lo veía asustado, con motivos de estar asustado, y esencialmente tratando de mostrar que él era el eslabón último de una cadena muy muy grande que arrancaba con el delito de los sobreprecios, y que él de lo que se había ocupado era la parte de enviar fondos al exterior, o de, digamos, bancarizar o desbancarizar fondos. Bueno, es básicamente una persona frágil, asustada, nerviosa, y sin toda esa omnipotencia que le veíamos hace 2-3 años. ¿Y desde el punto de vista técnico, podría haber sido un buen lavador? Bueno, yo creo que eso, él tiene muy aprendido su discurso, su libreto. Digamos, no hay gran misterio en lo que él hacía, ¿no? Llevar plata a las cuevas, mandarla para acá, para allá. Digamos, llama la atención escuchar hablar de esos temas por televisión, pero no hay un gran misterio, me parece. Nicolás Dujovne, agradecido por este tiempo, y feliz 25 de mayo, feliz Día de la Patria. Igualmente, Luis, Gustavo. Adiós. Bueno, muy bien, ahí está. Nicolás Dujovne, hablamos de todo, del blanqueo, del pago a los juicios a los jubilados, de la economía. Tiene una visión bastante optimista, Dujovne, planteando la idea de que ya en junio puede ser que esté por debajo del 2% la inflación mensual, y una consecuencia deseada luego de la baja de inflación, una recuperación moderada del poder adquisitivo del salario.